¿Quién eres? ¿Cómo definir el constante cambio? Porque el tú de ahora no es el mismo que el de hace 3 años. Ni siquiera eres el mismo de ayer. El entorno cambia constantemente junto contigo. Mientras escuchas esto, 500.000 células de tu cuerpo están muriendo dando paso a nuevas que las reemplazarán. Es como la paradoja de Teseo. Si reemplazas las piezas viejas de un barco con piezas nuevas y con el tiempo todas las piezas viejas fueron reemplazadas, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Sigue siendo tú incluso sin un brazo? ¿Tu identidad depende de tu cuerpo? ¿Existe una esencia que no tenga que ver con la materia? No te conoces, por lo menos no completamente. Nadie logra hacerlo. Tienes una imagen de ti mismo conforme cómo te percibe la sociedad, tu familia y entorno. Dicen que una persona no muere hasta que es olvidada, pero ¿es así? Porque si nosotros mismos no podemos conocernos por completo, ¿cómo es que alguien externo podría? Cuando alguien nos conoce está percibiendo una imagen de nosotros de acuerdo a las experiencias que ha tenido, junto con información que recibe de otros medios como personas o noticias externas. Un amigo, compañero, familiar o conocido puede saber algo de ti que tú ni siquiera sabías. ¿Te ha pasado que alguien te dice, por ejemplo, oye, cada vez que te enojas chasqueas los dedos o cuando estás feliz te da un tic en la mejilla derecha? Y tú no te das cuenta hasta ese momento. Pero la palabra clave aquí es percepción. Un amigo no te percibe igual que tu padre, porque además de que tienen diferentes experiencias juntos, te comportas diferente en cada situación. No te vas a comportar igual con tu amigo de peda que con tu jefe. Y eso no significa que seamos hipócritas, solo que tenemos diferentes facetas. Carl Jung hablaba de los diferentes arquetipos, que representan la posibilidad de que ciertas ideas, percepciones o acciones sucedan ante determinadas circunstancias del entorno. De esta manera, los arquetipos predisponen al ser humano a enfocar la vida y vivirla de determinadas formas, de acuerdo con pautas anticipadamente previas, dispuestas en la psique. Si recuerdas a alguien, no lo recuerdas en su totalidad, solamente piensas en la construcción que te hiciste de esa persona. Por ejemplo, imaginemos que un padre de familia trató excelente a sus hijos y su esposa toda su vida. Un día enferma y muere. Su familia lo recuerda como una gran persona, pero lo que no sabían era de que esa persona se arrepintió toda su vida por tenerlos. Esa información cambiaría por completo la percepción que tendrían de él. Tú no solo eres tú. Eres una persona que se percibe de una forma y al mismo tiempo es percibida de cientos de formas diferentes dependiendo a quién le preguntes. Aunque todas o la mayoría de esas percepciones sean congruentes, cada quien tiene algo que te distingue. Es como si te dijera que imaginaras un árbol. Aunque los dos imaginamos lo mismo, tu árbol es diferente al mío, porque el tuyo es más grande o yo lo pienso con más ramas. El todo es más que la suma de sus partes. Todo fluye, decía Heráclito. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. También señaló que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sano. Si no tuviéramos nunca hambre, no sabríamos apreciar estar saciados. Si no hubiera nunca guerra, no sabríamos valorar la paz. Y si no hubiera nunca invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Pero, ¿qué significa estar enfermo? ¿La locura es una enfermedad? Es curioso, porque la locura tampoco ha sido la misma. Va dependiendo del contexto histórico y cultural. Hay que quitarse esta imagen de la locura como enfermedad mental, porque esa clasificación es relativamente reciente del siglo XVIII y se vuelve reduccionista para entender todo el fenómeno. Platón y Aristóteles consideraban que la locura era el resultado de la superioridad de las pasiones sobre la razón. No se veía la locura como un problema, sino como una cualidad o un estado psíquico, mediante el cual el ser humano intentaba alcanzar la libertad de su alma y sus pasiones, y así accedía a la felicidad. Y la idea llegó hasta la Ilustración con Kant y Condillac, con la indiferencia de que solo se consideraba locura si la naturaleza de esas pasiones era odiosa y absurda. En la Edad Media, donde el cristianismo dominaba, la locura era relacionada con posesiones demoníacas. Era tal el control que incluso personas de otras religiones o comportamientos diferentes a la norma eran perseguidos y torturados. Y con esto se generaba un terror hacia la locura, hasta que en la época de la Ilustración se empezó a analizar desde una perspectiva biológica y médica. Entre comillas, muchas comillas, era socialmente más aceptada porque su aislamiento del resto de la sociedad producía la misma mala fama que en la Edad Media. La razón es lo que diferencia al hombre del resto de los animales. Opinan muchas personas que con la razón se refiere al control instintivo. Pero ¿será acaso que no existe una diferencia entre los instintos animales y lo que son originados en la misma psique humana donde se ubica la razón? Lejos pues de ser la locura el hecho contingente de las fragilidades de su organismo, es la permanente virtualidad de una grieta abierta en su esencia. Lejos de ser un insulto para la libertad, es su más fiel compañera, sigue como una sombra su movimiento. Y el ser del hombre no solo no puede ser comprendido sin la locura, sino que no sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como límite de su libertad.
Las pasiones en las que se origina la locura son los impulsos de la naturaleza humana, que cuando son muy fuertes se llaman pasiones. Son las fuerzas motrices de la voluntad. El temor a esas pasiones, a esa libertad, a esa locura, probablemente tenga que ver con las representaciones sociales a las que se ha relacionado históricamente, principalmente en la Edad Media, con las persecuciones, exclusiones y torturas, y posteriormente con el aislamiento. La locura es ahora entonces lo innombrable, la cosa, lo que existe en cada uno de nosotros, pero de lo que no hablamos por temor a ser locos. El nacimiento del manicomio en pleno siglo de las luces fue percibido como el símbolo de una civilización ilustrada y progresista que había dejado de ignorar a los ciudadanos enfermos y que, movida por un espíritu humanitario, les brindaba finalmente un trato digno y dirigido desde la ciencia. Hubo un gran esfuerzo teórico realizado por los médicos de la mente para comprender la naturaleza de una enfermedad como la locura, y nada parecía presagiar caminos oscuros. Sin embargo, la institución que nació motivada por deseos aparentemente tan nobles como liberar al loco de las cadenas y lograr su curación para reintegrarlo a la sociedad, se desvirtuó de tal manera que incluso hoy la palabra manicomio parece llevarnos inevitablemente al terreno de la exclusión. Los medios de comunicación han construido historias a través de los manicomios, difundiendo el electroshock, las lobotomías o las camisas de fuerza que contenían a los enfermos. Se veía estos lugares como depósitos insalubres donde los sujetos no tenían ningún tipo de atención médica y padecían aislados en sus celdas, donde su humanidad era dejada de lado. El psiquiatra inglés Ray Porter explica que todas las sociedades identifican a los seres diferentes y casi siempre creyéndolos peligrosos los apartan buscando las causas que expliquen esta desviación de la normalidad. Es por eso que los manicomios han sido percibidos como un espacio para silenciar a todos aquellos cuya manera de pensar, sentir o comportarse resulta intolerable o amenazante para la sociedad. Y aquí entra un punto interesante. La desviación de la normalidad no quiere decir que se esté actuando necesariamente mal. Porque para empezar, ¿qué es la normalidad? ¿Quién la define? ¿La sociedad o el gobierno? ¿Qué reglas se siguen para que algo se considere normal o no? Según la Real Academia Española, normal es dicho de una cosa que se halla en su estado natural. Pero ¿cuál es el estado natural del ser humano? Aquí va otro debate de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, o incluso si existe algo que podríamos llamar naturaleza humana. O yéndonos más lejos, ¿qué es lo bueno y lo malo? ¿Dependen del contexto o son independientes? Es Hobbes contra Rousseau. Y que quizá todo comportamiento se puede considerar normal mientras el sujeto sigue produciendo y no le cause problemas a nadie, porque sigue siendo parte funcional en el sistema. Y no es que sea una gran teoría de conspiración en el que haya un organismo que nos quiere controlar para que nuestra libertad dependa de la productividad. No, es que todos somos parte de una comunidad. La comunidad nos formó y nosotros le tenemos que devolver el favor, ya sea con productos, servicios u ofreciendo algún tipo de valor, como los artistas. Como dice Aldo, la normalidad relativa con la que nos identifiquemos está construida con la información que tenemos sobre algo y sobre lo que esperamos de eso. Es por eso que las ideas de normalidad pueden variar de persona a persona dependiendo de las experiencias que se tenga. Al poner la etiqueta patológica, la medicina traza una línea entre unos y otros, estableciendo los comportamientos que pueden ser tratados. Aunque hay casos que más que algo biológico se convierte en una construcción social o de conveniencia política, como en caso de la homosexualidad que en 1973, por la presión política de activistas a favor del movimiento gay, dejó de ser considerado un trastorno mental por la American Psychiatric Association. O menos conocidas son las investigaciones realizadas durante la posguerra española por Antonio Vallejo Náguera, que relacionaba a las personas antifascistas e izquierdistas con temperamentos degenerativos e inteligencias mediocres, así justificando la creación de la Liga Española de Higiene Mental en 1927, siendo un ideario de referencia que aspiraba a vigilar el estado mental de toda la población, para unir a la nación bajo una misma religión, estado e ideología. Esto era porque a mediados del siglo XIX, luego de las teorías evolucionistas de Charles Darwin, Francis Galton propuso el concepto de eugenesia, que tuvo un auge a comienzos del siglo XX, donde profesores de diversas ciencias y hasta un premio Nobel crearon escuelas en diferentes universidades de varios países. Se creía que la raza perfecta existía, y el que no estuviera de acuerdo con el nacionalismo, el anticomunismo, la negación de los valores democráticos, el autoritarismo y la religión tradicional, que por supuesto era la católica, sería visto como una plaga. Las primeras cirugías sobre un cerebro físicamente sano con el fin de remediar los síntomas de un trastorno o enfermedad mental se producen hasta el último cuarto del siglo XIX. Por entonces, varios científicos habían aportado pruebas de la especialización cerebral. Paul Broca, por ejemplo, había identificado las áreas cerebrales que controlan las funciones del lenguaje,
ubicadas en el lóbulo frontal izquierdo. El psiquiatra suizo Gottlieb Burggraff pensó que quizás podría disminuir los desórdenes psíquicos de sus pacientes, aligerando su masa cerebral, y en 1889 le extirpó una pequeña porción de corteza cerebral a una mujer con alucinaciones de 51 años. Las alucinaciones no cesaron, pero la conducta violenta de la mujer disminuyó. Cuando presentó su informe, la comunidad médica se le echó encima, considerando una auténtica aberración el hecho de lesionar un cerebro físicamente intacto, y ese fue el fin de la lobotomía. No, solo pasaron 50 años para que en el segundo Congreso Internacional de Neurología se presenten resultados de experimentos en los que se habían extirpado los lóbulos frontales de un chimpancé. De ahí varios neurólogos se aventuraron a practicar el método en humanos, como Walter Freeman, el padre norteamericano de la lobotomía que recorría los Estados Unidos hasta mediados de los años 1950, en su lobotomóvil, equipado para practicar lobotomías en serie, y que se describía él mismo como un cazador de cabezas. Imagínense un señor que recorre el país triturando partes del cerebro con un picahielos en su coche llamado Lobotomóvil. Aparte de que el nombre de su troque es increíble, tenía la ventaja de realizar las operaciones mientras conducía, sin anestesia, rápido y barato. Una ganga. Sí, había algunas secuelas graves por allí y otros muertos por allá, pero era lo mejor que tenían en ese tiempo. Además, su popularización fue desapareciendo con la llegada del primer neuroléptico y los antidepresivos en la década de los 50. A finales de los 60 surgió la antipsiquiatría, que se plantó contra los dogmas de la psiquiatría y contra cualquier tipo de instrumento de la exclusión y control social. Recibió muchas críticas tanto del sector médico como del ámbito político, porque señalaba a los científicos de la mente como colaboradores de una política represiva que cercenaba la riqueza de la experiencia humana y bloqueaba formas alternativas de convivencia. Los esquizofrénicos son los poetas estrangulados de nuestra época. Quizás ha llegado el momento de que nosotros, que seríamos los encargados de sanarlos, apartemos nuestras manos de sus gargantas. El loco no es un enfermo mental, sino alguien que se resiste a ser engullido por una sociedad enajenada. En buena parte del mundo, obreros y estudiantes se rebelaban contra un sistema autoritario que fomentaba guerras, como la de Vietnam, explotaba a los trabajadores y reprimía con violencia cualquier expresión de creatividad que saliera de la regla. Los antipsiquiatras se sumaron a la lucha por la libertad y aportaron un discurso particularmente crítico que a menudo se apoyaba con las reflexiones de los filósofos como Marx, Sartre, Foucault, Gabriel Marcel, entre otros, nutriéndose principalmente de la convivencia con personas que, por diversas razones, padecían la marginación social. Fue un movimiento político que aspiraba a transformar la sociedad. Ahora la salud mental es entendida como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Desde lo multidisciplinario se estudia este proceso complejo donde interactúan factores biológicos, económicos, sociales, políticos y ambientales. Erich Fromm nunca perdió de vista la sociedad detrás de cada individuo y su psicoanálisis del paciente individual siempre fue al mismo tiempo análisis de la sociedad en cual éste vive. Señalaba que el hombre tiene ciertas necesidades como las del vínculo, de poder entregarse a algo o de trascender. Y dependiendo qué tan satisfechas estén estas necesidades, será el grado de salud mental del hombre. La salud mental no es algo estático y definitivo, es algo más dinámico y cambiante. Se puede contextualizar como una realización de la persona. La familia, la comunidad, la escuela, el Estado y la Iglesia son las principales instituciones encargadas de promocionar los diferentes tipos de educación. Nos educan para ser parte de la normalidad y de nosotros depende sobresalir. ¿O no? Cada institución, cada grupo nos percibe de forma diferente. Actuamos con máscaras adecuándonos a la situación. No existe un yo por completo. Somos una de tantas versiones de nosotros mismos. Y quizá el que llamamos loco sea una de esas versiones, una faceta nuestra que tenemos miedo de expresar, incluso a la que le tenemos envidia por poder expresarse de forma diferente. La locura es ahora entonces lo que no podemos permitir, la cosa, lo que existe en cada uno de nosotros, pero de lo que no hablamos por temor a ser locos. Entonces, ¿quién eres?